Hola, Egunon, buenos días, Leti, aquí estamos otro día, ¿cómo estás? Hola, Cris, encantada. Pues una vez más, estamos aquí en Diálogos de Leti y Cris y vamos en el viaje este que estamos haciendo, trabajando, hablando de las emociones. Hoy nos toca de la rabia, del enfado ese. Y cómo estamos con la rabia y cuánto nos cuesta conectar o cuánto no nos cuesta, cuánto nos supera. Eh, un poco, hoy vamos a hacerlo desde otro día, es tú, eh, la rabia o la ira, ¿cómo la manejas? O sea, ¿dónde se te va? ¿Dónde se te viene? ¿Cómo estás con ella? A ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo estoy? Pues mira, es una emoción que ahora mismo, en este momento de mi vida, después de un largo recorrido interno, digamos, me llevo muy bien con esa emoción o considero que tengo una muy buena relación con esta emoción. Sí que es cierto que es una emoción con la que ya he estado muy en contacto. A mí me ha servido a lo largo de muchos años para tapar la tristeza. Entonces, para mí la tristeza era más difícil de sostener porque me conectaba con la vulnerabilidad, que inconscientemente para mí la vulnerabilidad es debilidad y eso no lo soporto. Entonces, la rabia me daba un chute. Y, y ahora mismo, en este momento de mi vida, después de tanto tiempo, creo que la rabia es una buena amiga porque lo que he hecho primero es aprender a reconocer cómo es la rabia en mí, como esos primeros momentos donde se está generando y he empezado a poder expresar lo que me enfada cuando todavía no ha llegado a la rabia, cuando es enfado o es una situación de que siento que mis límites están transgrediendo y, y esto me libera de la rabia, es una sensación de libertad absoluta. Has hablado muy bien porque la rabia, que tiene muy mala prensa, es una emoción muy necesaria. Y mucha gente la confunde. La rabia es lo que, bueno, confunde lo que significa en sí misma. La Mm. rabia está muy bien cuando con la rabia consigues la fuerza para hacer cosas. Te está atacando el león, te da rabia porque viene a por tu hijo y tú sacas esa fuerza para sacar cosas adelante. Entonces, la rabia en sí misma no es mala y está bien permitirnosla. Entonces, yo creo que esa es la primera aclaración para los que nos ven, porque a veces confunde. Otra cosa son los ataques de ira descontrolados, que eso es lo que nosotros debemos aprender a gestionar porque nos lleva a un sitio en el que no queremos estar. La rabia en sí misma, sacarla está bien, lo que no está bien es cuando ese estado te supera y te lleva a un sitio que tú no quieres dar y haces unas malas contestaciones, bueno, te desborda y la vuelcas además contra el otro o a veces contra ti, ¿no? A mí me parece muy importante que cuando yo pienso en la rabia, o en los últimos tiempos, a mí, es que tú y yo siempre somos como muy diferentes. A mí, en cambio, me cuesta mucho conectar con la rabia, muchísimo. Porque tengo la creencia, o he tenido la creencia, o me han educado en la creencia, que si eres realmente buena, tú no tienes que manifestar rabia y tienes que demostrarle que eres mejor que la persona que te ha ofendido. Entonces, yo he reprendido la contraatacar, por decirlo de una manera, o defenderme o poner límites ante una agresión, porque yo tengo que demostrar que yo soy mucho mejor. Entonces, tú puedes estar pisándome y yo te sonrío y no pasa nada, porque yo no te, y además te contesto sin ni siquiera pisarte. Un poco judeo-cristiano, pero llevado hasta el límite, ¿no? Y eso al final hace mucho daño porque me ha llevado a la desconexión. O sea, yo casi no conecto con la rabia, pero la rabia está ahí dentro, aunque yo no llegue a conectarla. Y eso también hace que muchas personas pasen por encima de mí porque yo soy incapaz de ponerles el límite, ¿no? Mm. Entonces, tú, ¿qué es lo que, ya sé que tú no lo tienes, pero en tu experiencia como terapeuta, ¿cómo es fácil acompañar a las personas o qué pautas darías a las personas que tienen ataques de ira? No solo rabia, sino ataques, esos ataques, cuando la rabia se desborda, esos ataques de ira que de repente ocurren. Bueno, primero hacer una... Esto así como resumir es un poco complicado, ¿no? Pero
hay que ver muy bien cómo es el histórico de la persona, ver la relación con esta emoción, cuando la energía va hacia afuera, ¿no? Esa ira descontrolada de la que tú hablas, y cuando la energía va hacia adentro, que sería un poco de lo que tú has estado hablando, ¿no? Y también ver aquellos hitos en la biografía emocional de la persona, en la biografía de la persona, donde se dieron situaciones que por no tener recursos, porque era una persona que todavía no tenía las herramientas, o que era un niño, o que era una niña, no podía manejar situaciones donde se estaban transgrediendo pues algunos límites, ¿no? Y poder observar desde ahí como en ese momento, vale, ok, no tuve las herramientas, pero ahora sí tienes las herramientas para poder manejarla, ¿no? Dejar de seguir funcionando como un niño o una niña, empezar a trabajar desde el niño o la niña interna para tomar el adulto, que es el que empieza a detectar, ok, aquí hay algo que no me gusta, que hay algo que va en contra de mis límites, de mis valores o yo qué sé qué, me doy cuenta y aprendo a expresar aquello que me enfada. Aprendo a decir, también conectar mucho con un poco la incongruencia, la incongruencia a veces de que estoy sintiendo y que estoy expresando, ¿no? Como... Yo cuando estoy con personas que se enfadan, porque en principio es el enfado, les hago ver qué es lo que realmente nos enfada, porque a veces lo que nos impulsa el enfado aparentemente no es nada grave. Entonces, detrás de eso, ¿qué hay? ¿No? Porque es como, jolín, pues yo no sé por qué me he enfadado tanto porque me has dicho que me he pasado el semáforo en rojo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que digo eso que es una tontería. Entonces, me enfado muchísimo cuando alguien se lo salta, pero a veces ese enfado de que alguien se lo salta viene porque a alguien atropellaron porque se saltaron el semáforo en rojo, porque yo hice algo o me hicieron algo con eso. O sea, a veces es muy inconsciente. Entonces, cuando yo me enfado, tengo que ver por qué me enfado tanto por algo. A veces dices una palabra y otro, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que dices una frase a alguien y entra en un rebote y solo por utilizar una palabra que a él le suena de una determinada manera, que seguramente tiene que ver con su biografía, y a veces les paro y digo, pero que te has sentado mal, porque lo que te he dicho no es grave, o sea, es sentir, ¿no? Entonces, darnos cuenta qué nos enfada. ¿Por qué nos enfadamos tanto por algo? Pues que a veces podemos tener razón, pero a veces no. Entonces, saber qué nos enfada nos ayuda a ver qué nos duele y qué nos ayuda, dónde están nuestras heridas. O sea, lo que me enfada, me duele. ¿Y por qué me ha dolido y por qué me ha enfadado? Ir sanando y ir viendo que estoy conmigo, que pasó, lo que pasó, pasó, y que ahora yo tengo capacidad de manejarlo y que ya no soy la niña, como tú decías, ¿no? Rescatarlo desde la adulta. La adulta ya, o aunque sea, o puede ser que además esa situación que nos haya enfadado nos lo hayan hecho de adulta, pero ya tenemos otras herramientas, ¿no? Y ir vinculando qué me enfada, qué me duele, por qué reacciono. Yo tenía en mi equipo, tenía una persona que cuando empezaba a discutir empezaba a elevar mucho el tono de voz, muchísimo. Y sonaba, era muy agresivo. Entonces le creaba muchas dificultades en los equipos, en el aula, etcétera, ¿no? Y con un anclaje, que era una pulsera, cada vez que empezaba a elevar el tono de voz, yo le hacía así. Y él miraba la pulsera y se acordaba y empezaba a bajarlo. Y después de los 6 meses conseguimos que dejase de chillar y que dejase de... Porque él no era consciente, que le pasa a mucha gente, que eleva el tono de voz cuando está en una discusión o cuando una situación le supera. Porque al final todos escuchamos a otro de mejor manera cuando deja de elevar el tono de voz o cuando deja de ser agresivo. La escucha es mucho mejor y además nos entra más. Cuando ves a alguien sacado fuera de sí, ya no escuchas nada de lo que dice, solo le ves fuera de sí y a partir de ahí pierde valor todo lo que dice, ¿no? No sé si, o por lo menos es mi experiencia, no sé la tuya. Claro, sí, sí, porque además, bueno, el enfado, como todas las emociones de las cuales hemos ido hablando, es absolutamente humana, es necesaria y tiene que estar ahí y tiene su función
adaptativa, comunicativa. Bueno, otra cosa es la agresión. O sea, yo me puedo sentir enfadada con alguien, pero eso no implica que tenga que agredirle a esa persona. Y una forma de agredir pues puede ser elevando el tono de voz. Creo que cuando estamos enfadados con alguien a veces es tan sencillo como lo que tú dices, ¿no? Conectar con lo que me enfada y si voy a hablar con esa persona, tener muy presente cuál es el objetivo que voy a tener en esta conversación para solucionar el conflicto. Si mi objetivo es descargarle todo mi enfado y soltarle toda la porquería que tengo dentro, que normalmente no es así, ahí me pondré a chillar seguramente como una loca, le diré cosas que a lo mejor en el fondo no quiero decir, pero si mi objetivo es decirle, mira, esto no me ha gustado o mejorar la relación o pedirle algo, tener en cuenta mucho cuál es el objetivo que quiero a la hora de hablar, creo que es muy importante, porque si no desvirtuamos aquello que nos enfada y nos vamos a la agresividad, que a veces Yo tenía pasa. una maestra que siempre decía, y yo me acuerdo mucho de ella, que nunca estamos enfadados por el motivo que creemos. Yo me acuerdo cuando estaba en pareja, que un día monté un pollo a mi exmarido porque estaba viendo la televisión. Y no es que fuera grave ver la televisión, lo que al final le reclamaba es que no me hacía caso. Pero no eres ni consciente de que te enfada, ¿no? Entonces es darte cuenta que no que te enfada ver televisión, es que como estás todo el tiempo fuera de ti, del entorno, estás totalmente absorto en ti, no ves lo demás y eso es lo que nos enfada. Entonces, para mí mi lema es nunca estás enfadado realmente por el motivo que tú crees, sino ver qué es lo que realmente te enfada. Y otra cosa, que un recurso que a mí me parece muy bueno para sacar la rabia es el cojín, que imagino que tú también lo utilizas, que muchos compañeros lo conocen, que yo lo he utilizado con mis hijos cuando eran pequeños, que mi hija no lo entendía. ¿Por qué tengo que dar al cojín? Es que cuando, mucho todos los niños que tienen muchas rabietas, en la época de dar rabietas, acostumbrarle que sea el cojín del enfado, que haya un cojín al que golpeen, a que saquen su rabia y animarles a que así lo hagan. Cuando pelean con su hermano, tienen rabia, tengas de pegar, en vez de pegar a tu hermano, pues pega el cojín, ¿no? Y también de mayores, porque mayores a veces también tenemos sensación de rabia y impotencia por un montón de cosas, ¿no? Y creo que eso es una forma sana de sacarla sin dañar a nadie y sin dañarte tú. Porque muchas veces la rabia, no solo cuando hay gente que la sabe gestionar hacia afuera, pero se hace mucho daño a ellos mismos. Que es otra forma también de no gestionar el enfado y la rabia. Sí, porque a veces lo que hemos hecho es como cortar el canal de expresión del enfado. Lo que hacemos con el cojín es, es hacer una descarga energética de toda la energía sobrante, que el enfado tiene pues una gran cantidad de energía. Tú ya una vez que has descargado con el cojín, luego ya ya estás preparada sin esa carga energética, ya estás preparada para expresar el enfado o ir con más calma, ya estás como como una segunda parte del proceso que tiene que ver con comunicar de una manera más sosegada. Y creo que también lo que tú has dicho con los críos, ¿no? Dices pegar el cojín, pero también es muy importante hacerles ver que estar enfadados es normal, ¿no? Que yo a veces oigo a madres o a padres que les vienen los críos que están enfadados porque han tenido que dejar un juguete a alguien o porque no les han dejado jugar a algo. Y, no te enfades, no te tienes por qué poner así con eso. Primero escúchale, ¿no? Está enfadado, dale validez a lo que sientes, ¿no? O sea, dale un Al final, espacio. todas las emociones van de lo mismo, dar la validez a lo que sentimos y saber gestionarla, que es el resumen, ¿no? Como siempre hablamos de todas, ¿no? Creo que al final con la rabia, para mí, resumiendo ya, porque ya sabes que se nos va el tiempo, Sí. se nos va el tiempo siempre, es lo importante de la rabia es darme cuenta por qué me enfado, cuál es el verdadero motivo que me enfado y detrás del enfado que hay. ¿Y cómo soltar la rabia? Pues a través de la escritura, a veces es muy bueno, o del cojín, y bueno, que vayamos solucionando poco a poco lo de la rabia y a Sí. ver cómo lo vamos haciendo. Y si me permites, Leti, voy a hacer una cosa que es nueva, y es, aparte de que nos digan nuestros seguidores cómo sacan la rabia, qué problemas tienen con la rabia
y que nos escriban, que siempre estamos abiertas, como algunos de ellos hacen, para contestarles y poder darles otros recursos o buscar a alguien que quiera hacer el recurso. Quiero hablar de una cosa personal mía, dado que estoy en mi canal, y es que el 16 de mayo presento mi libro, Mis acantilados, desde mis acantilados, mejor dicho, en el ICATeneo el día 16 de mayo a las 7:30 de la tarde. Y a todos los que estéis en Bilbao, os animo a que vengáis y que escuchemos, vamos a escuchar entre todos, porque aunque hago la presentación del libro es mío, va a haber más gente, y vamos a hablar sobre las emociones escritas, que es una forma de expresarlas como otra cualquiera. Ahí estaremos, Cris, y deseando ver ese proyecto tuyo con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucho orgullo también. Muchas gracias. Pues nada, os esperamos hasta el mes que viene. Un abrazo a todos.